Hola, hermanos. A esta hora, cuando ya nos estamos preparando, como dice, estamos listos para dar comienzo a este culto, que lo hemos preparado con el único propósito de ser de bendición. Primero para, como dice uno, al Señor, porque Él merece todo, y luego también para cada uno de nosotros. Deseamos que Dios les bendiga. Gracias por su compañía. Gracias porque usted ya está conectándose junto a nosotros. Y no solo nosotros tres vamos a hacer el culto, sino que ustedes también van a estar ahí ayudándonos, cantando seguramente y también orando a favor nuestro para que este culto sea de bendición y pueda llegar a esos lugares donde hay necesidad en este tiempo, que es un tiempo difícil, que uno se comunica con personas y no lo están pasando bien. Pero sabemos que donde está el Señor, no importa que hayan problemas, podemos seguir avanzando. Así que le damos la bienvenida y también le doy la oportunidad ahora a mi esposo para que les salude. Hola hermanos, ¿qué tal? Qué gusto es poderles saludar en este día, poderles bendecir, decirles que durante todo este día hemos estado preparándonos, hemos estado con un clamor, con un espíritu de oración, orando y pidiendo a Dios que Él coloque lo apropiado para este culto. La palabra, los cánticos, las palabras apropiadas, que Él las ponga en nuestra boca. Y hemos estado toda la tarde preparándonos para hacer bendición. Y le hemos dicho al Señor recién: Señor, aquí están nuestras vidas. Y solo pedimos que tú nos uses para la gloria y la honra de tu santo nombre. Así que estamos aquí dispuestos, disponibles. Hoy día nuestra hija solo nos dio la partida. Ella tiene mucho que estudiar, por lo tanto estamos solos. No va a haber el respaldo de los himnos como otros cultos. Así que usted va a tener que buscar su himnario, porque vamos a cantar himnos. No va a estar en la transmisión el himno colocado. Por esta vez pedimos las disculpas, pero no podemos hacerlo nosotros, sino que alguien más tiene que hacerlo, y la que lo puede hacer no lo puede hacer por motivos de estudio. Así que por Facebook, a todos bienvenidos, y en un momento más por YouTube, todos bienvenidos a este culto en nuestro hogar. Queremos saludarle, queremos animarle, queremos que usted en esta hora reciba fuerzas del Señor. Si usted hoy día ha pasado un día de prueba, un día de dificultad, queremos que usted tome fuerzas en el nombre del Señor. Así que bienvenido. Y le pedimos lo que siempre le pedimos: que usted comparta el culto con sus contactos, para que se expanda y a muchos más podamos llegar con esta señal, con este culto, a tantos lugares donde posiblemente hay tristeza, hay necesidad. Pues comparta usted, sea uno de los que expande la bendición del Señor. Amén. Queremos orar en un momento más por peticiones muy sentidas. Hemos sabido que en Quepe, el lugar donde estuvimos pastoreando hace algunos meses atrás, nomás dejamos de pastorear allí. Allí ha partido una hermana muy querida, nuestra hermana Nena, y por cierto ella está descansando en los brazos del Señor. Pero a la familia, a sus hijas, a sus hijos, desde acá le hacemos llegar nuestra adhesión, nuestras condolencias por la partida de nuestra querida hermana, que Dios la conservó tantos años y que hoy día, por cierto, ella está descansando en los brazos del Señor. Así que Dios consuele a la familia allí en Quepe, en ese lugar amado para nosotros. Dios consuele también a nuestros hermanos. Vamos a orar. Padre bueno, a esta hora te damos gracias, Señor, porque nos das la oportunidad desde nuestro hogar llegar a tantos hogares.
Señor, yo siento que tú pones un púlpito en el aire y a través de la señal de internet, Señor, la voz llega, tu palabra llega, tu alabanza llega a tantos hogares que no alcanzamos a imaginar. Señor, nos alienta a saber que hay hermanos aún de otros países que siguen esta señal. Señor, te agradecemos, te bendecimos, te exaltamos. Y a esta hora, Señor, nos ponemos en tus manos junto a mi esposa para hacer bendición. Señor, úngenos y que de nuestros labios sean palabras ungidas, que salgan, Señor, ungidas por tu Espíritu Santo, y que seamos bendición allá afuera, donde hay necesidad. Señor, bendice a los que aquí en Coyipulli están escuchándonos, siguiéndonos en Bulchén, en Temuco, en Coyhaique y en tantos lugares fuera de nuestro país. Allí en Quiepe, donde hay dolor, Señor, donde ha partido nuestra hermana Nena, también a esta hora. Oramos que tú seas paz, que tú seas consuelo. Señor, gracias. Te alabamos por este tiempo especial que nos permites vivir. Señor, un tiempo que no estaba, Señor, en nuestros proyectos. Nunca imaginábamos que íbamos a estar ya más de 5 meses, Señor, desde nuestros hogares, a través de la señal de internet, llegando con nuestros cultos. Gracias porque tu casa de oración está cerrada, pero tu iglesia no está cerrada. Oh Señor, que en esta tarde tu palabra caiga donde hay necesidad, tu palabra caiga en buena tierra, tu palabra caiga donde hay enfermedad y tú sanes, tu palabra caiga donde hay pena, donde hay tristeza y tú consueles. Que tu palabra, Señor, en este día sea un bálsamo para tantas vidas. Señor, gracias, gracias. Y nos disponemos en tus manos y que mis hermanos puedan gozarse y puedan estar dispuestos a cantar, a alabarte, a bendecirte. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Damos gracias al Señor porque hemos podido en esta hora pedir la dirección al Señor para que todo lo que hagamos sea agradable, especialmente ante el Señor. Así es. Y también sea de bendición, como decíamos, para las demás personas. Vamos a cantar el himno 281. Se llama Hallé un buen amigo. Y yo creo que el que lo escribió estaba escribiendo lo que pasó en su vida, ¿ya? Y él está diciendo: hallé un buen amigo, mi amado Salvador. Contaré lo que él ha hecho para mí. La pregunta es, ¿usted lo encontró? ¿Usted tiene ese amigo? ¿Puede contar lo que él ha hecho para usted? Hallándome de perdido, dice, indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Amén. Cantémoslo. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que ha hecho para mí. Hallándome perdido e indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Aleluya, Él consuela mi tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo me separo y de la vanidad para consagrar mi vida al
Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. Aleluya, la victoria me segura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá y entre tanto me prepara un hogar en la casa de mi Padre, mansión de luz y paz. No el creyente fiel con él ha de morar. Llegándome a la gloria, ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre allí. Aleluya, con los santos redimidos, gozoso cantaré. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Así es. Dios, Jesucristo ha hecho muchas cosas para mí. Amén. Y yo no tengo ninguna duda que también lo ha hecho con cada uno de ustedes. Y como decía el himno, es nuestro mejor amigo, nuestro mejor compañero, nuestro mejor a quien nosotros podemos llevar todas nuestras cargas y nuestras preocupaciones y llevárselas a Él, porque Él las toma y nos hace a nosotros descansar. Este es un buen amigo, que Así podemos es. confiar en Él, Amén. que Él no nos va a fallar. Así es el mejor amigo Jesús. Y si usted no lo ha hallado, hoy día puede hallarlo. Hoy día puede encontrarlo. Jesús está dispuesto para ser su amigo. Él es el mejor amigo que usted pudiera hallar en el día de hoy. Quisiéramos orar a continuación. Yo sé que muchos de ustedes están escribiendo sus peticiones y pidiendo que oremos, y por cierto, las que podamos anotar, las vamos a anotar y las vamos a considerar. Pero si no alcanzáramos a considerar su petición, en todas las semanas la iglesia saca un boletín de oración. Y estamos orando todos nuestros cultos en la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, sábado y domingo. Solo el viernes que no hay culto. Así que hay un hermano que está apuntando las peticiones. Y esas peticiones, por cierto, son consideradas en nuestro boletín y estamos orando. Y el día sábado, que es un día de oración y ayuno, estamos también presentando todas esas necesidades. Así que ahora vamos a orar. Quiero invitarle que usted, si quiere arrodillarse, si usted lo puede hacer, o inclinar su rostro, cerrar sus ojos. Si usted tiene una necesidad a esta hora, confíe en el Señor. Amén. Espere en Él, porque en Él hay esperanza. Amén. Así que mi esposa nos va a dirigir en esta oración que apoyaremos todos con nuestro amén. Amén. Vamos a orar. Tenemos hartas peticiones, pero el Señor conoce cada una de ellas. Las que usted ya anotó, el Señor ya las tomó. Y confíe en Él y espere en Él, que Él ya está trabajando. Amén. En cada una de las peticiones que usted ha puesto ahí. Si la escribió es porque usted tiene fe que Dios puede obrar. Ya no va a ser la oración mía, sino que es el Señor el que obra, el que escucha y el que sana y el que restaura es Él. Amén. Oremos. Padre Celestial, en esta hora, Señor Jesús, le damos muchas gracias, Dios, porque usted ha sido fiel con cada uno, Señor, de nosotros, Dios, y no dudamos que también lo eres con aquellos que están conectados, Señor, cada uno de tus hijos, los que no son tus hijos, Señor, que también están escuchando en esta hora, Padre, que ellos también tengan esa oportunidad tan maravillosa de conocerlo y poder tener este amigo, Señor, que nosotros, Señor, en este día hemos cantado, Señor, que hemos hallado un buen amigo, que es nuestro amado Salvador. Señor, y que podemos de ese amigo contar las cosas que Él ha hecho a favor de nosotros.
Padre Celestial, le agradecemos en esta hora, Señor, por estar con nosotros, porque usted nunca nos ha dejado y por escuchar, Señor, nuestras peticiones. Dios mío, hay hermanos, Señor, o gente que nosotros no conocemos si son sus hijos o no lo sí, son, Señor. Padre, pero ellos han escrito peticiones también, Señor, en el listado, Dios, y queremos, Dios amado, entregárselo a usted. En esta hora, Señor, oramos por nuestra hermana Pilar allí, Señor, en Quepe, Señor, y toda la familia, Amén. Señor, de mi hermana, Señor, nena Conejero, Señor, que ha partido. Ella estaba preparada, Señor Jesús, para partir a tu encuentro, Señor. Ella anhelaba, Señor, estar contigo, Padre, pero nosotros no oramos por ella porque sabemos que ella está en un mejor lugar. Oramos por las familias, Señor, sí, aquellos, Señor, especialmente si hay hijos de ella, Señor, que no le conocían, y si le conocían estaban alejados, Señor, no les servían. Padre, que a través de esto también ellos puedan, Señor, tomar el ejemplo de su madre, Señor, y volverse a ti antes que sea demasiado tarde. Ponga, Dios mío, la paz allí en mi hermana Pilar, Señor, y en cada una de las hijas y de los hijos de mi hermana, Padre. Sí, en esta hora, Señor, oramos, Señor, porque sabemos que usted es el único que puede consolarlo. Dios eterno, también Dios amado, oramos, Dios, por las necesidades que tenemos. Sí, Señor, Sandra Sepúlveda, Señor, ella escribe, Señor, que tiene cáncer. Padre Celestial, tiene cáncer al hígado, Señor. Pero usted, Señor, puede obrar en ella, Señor. Si ella, Señor, clama a usted con fe, pidiendo usted, Señor amado, y si usted tiene planes, propósitos con ella, Señor, sabemos que si usted está en su voluntad, usted la puede sanar. Padre, también en esta hora, Señor Jesús, oramos, Dios, por Lide. Usted conoce, Señor, esta persona que vive allí en Santiago. Padre, ella está con depresión, Señor. Oramos para que usted sane ese corazón, Señor. Para que usted la liberte, Señor Jesús, y cambie esa tristeza, Señor, que hay en su vida, en su corazón. Pueda cambiarla también en alegría, porque usted sí lo puede hacer, Señor Jesús. En esta hora, Señor, también oramos por Mayana. Sí, Señor, que ella pide, Dios, por su hijo, por su madre, por su hermana, Dios, y también por su pareja, Señor. Y ella también pide, Señor, por la salud, Señor, espiritual, Señor, psicológicamente, en todas las áreas de su vida, Señor. Pedimos que usted obre allí también, Dios eterno. Usted conoce cada una de ellas. Sí, Padre Celestial, oramos, Señor, también por nuestra región. Oramos por paz, Señor. Oramos por solución. Señor amado, quizás para el hombre es difícil, Señor, encontrar una solución, pero sabemos, Señor, que para usted no lo es. Por eso oramos, Señor, ante usted, porque sabemos y conocemos que es un Dios de poder, un Dios de milagro, un Dios que trabaja tan diferente a nosotros, Señor. Se mueve diferente a nosotros, Señor, actúa diferente a nosotros, Padre Celestial. En esta hora, Dios, queremos que usted obre también. Dios eterno, oramos, Señor, por los enfermos. Sabemos, Señor, que hay muchos, Señor, en este momento contagiados. Oramos, Señor, para que usted, Señor, sea con ellos. Señor, usted sea poniendo su mano sanadora. Si ellos no le conocen, Señor, que en esta hora también ellos puedan clamar a usted. Oramos, Señor Jesús, por cada una de las familias, Dios, donde hay personas que están contagiadas. Oramos por aquellos hermanos, Señor, y personas que están esperando un resultado. Señor, y no dudamos que cada uno de ellos, Señor, ellos piden un resultado, Señor, que sea negativo, Padre Celestial, que no tengan nada, Padre Santo, pero usted puede obrar allí, Dios mío, para que, Señor, ninguno, Señor, pueda recibir esta noticia, Señor, que están contagiados, sino que todo lo contrario, que no hay nada en su vida, Señor Jesús, en su cuerpo físico. Dios eterno, usted conoce cada una de las personas. Oramos, Señor, en esta hora por los que están sin trabajo, por las necesidades, Señor Jesús. Oramos en este día especialmente, Señor, que se ha dicho, Señor, y se ha dejado este día como el Día del Niño. Oramos por los niños, Señor Jesús, de todo nuestro país, de todo el mundo, Padre, para que usted les bendiga, Señor amado. Oramos por aquellos niños que están en los hogares, Padre Santo, que usted les bendiga, Señor Jesús, aquellos niños que están tristes, aquellos niños que han quedado, Señor, sin sus papás, Señor. Oramos, usted conoce cada uno de ellos, Señor. Oramos por los niños que están en incubadora. Oramos, Señor, por los niños que recién han nacido, para que usted les libre, Señor, les guarde
de todo contagio, Señor Amén, amado. En esta amén. hora, Señor, oramos por la familia, Padre. Sabemos que es un Así tiempo sea, difícil. Oramos por los matrimonios, Señor, para que usted guarde de cada uno de los matrimonios, Señor Jesús, porque allí también hay una familia y si se destruye el matrimonio, se destruye la familia. Así, Señor amado, por eso Señor. clamamos, Señor, por los matrimonios, Dios eterno. No solamente, Señor, de este lugar de Coyipulli, sino de todo Chile, Padre. Bendiga a cada uno de los matrimonios en este tiempo, Señor Jesús, y bendiga, Padre Celestial, tu iglesia. Amén. Señor, como decía, Señor, mi esposo, de que tu iglesia está cerrada, Señor, lo que es donde nos reuníamos. Dios mío, y en muchos lugares, pero tu iglesia está viva. Tu iglesia, Señor, en este momento que somos nosotros, Señor Jesús, estamos, Señor, trabajando, Dios eterno, por una única razón, Señor, de que usted bendiga nuestro país, nuestro Chile, Señor. Así sea, Bendiga Señor. nuestras iglesias, Señor. Bendiga nuestra sociedad, Señor. Bendiga, Padre, y provea usted también, Dios amado, allí donde hay necesidad. Amén. Muchas gracias le damos en esta hora, Señor Jesús, porque sabemos que usted, Señor, aquellas que nosotros no hemos nombrado en esta hora, las peticiones, Señor, que son muchas, Padre, pero usted las conoce, Señor, y oramos, Señor, para que usted tenga misericordia de cada una, Señor, y sea Amén, contestando las amén. peticiones. En el nombre de Jesús, en esta hora le Amén. agradecemos y le pedimos. Amén. Amén. Señor, continuamos este tiempo y nos acordamos de nuestra hermana María García para que tú le bendigas en estos momentos. Señor, junto a Marcos, tú Señor. bendigas a nuestra hermana. Amén. Señor, Claudia, sí. oramos que bendigas a Claudia. Sí, Señor. Señor, hemos sido informados de que ha habido un retroceso, Sí, Señor, en la situación de salud de Claudia. Sí, Dios. Pero, Señor, creemos que tú Sí, tienes el Padre. control Sí, Señor. y que tú puedes obrar en Claudia. Bendícela Dios. a ella. Amén. Hazle comprender lo que a ella Sí, le cuesta Señor. comprender. Así es, Dios. Bendice sus hijos, especialmente ese hijo de 16 años. Bendícelo, Señor, y ayúdalo en estos momentos. Sí, Señor. Señor, bendice los hermanos y hermanas ancianas y Dios. ancianos Sí, Señor. de nuestra iglesia. Así es, Gracias porque tú has cuidado de tu iglesia en todos estos Amén. meses. Sí, Señor. Señor, tú has librado Sí, de esta pandemia del COVID-19 a tu iglesia aquí en Coyipulli, en Mulchen Señor. y en muchos otros lugares. Tú Sí, lo has Padre. hecho maravilloso Padre, Padre. y por eso te alabamos. Amén. Señor, pero también hay enfermedades Sí, en muchos Padre. hermanos, Sí, hermanas, hermanas de la tercera Sí, edad, Señor. hermanos de la tercera Sí, edad. Señor. Oramos por ellos. Señor, nos Amén. escribe nuestra hermana Marta Vallejos, donde Sí, pide Señor. oración por su esposo y sus hijos, por su Oh, vida Dios. espiritual, Sí, Señor. para que ellos se puedan encontrar con Sí, Dios. Señor. Señor Manuel, Alejandro, Señor. Mauricio y Sí, Roberto Señor. Manríquez, te los dejamos en tus Sí, manos. Señor. Trata la vida de ellos de una Sí, manera Padre. especial. Nuestra hermana Miriam pide Sí, oración Señor por Jesús. Alejandro, que tuvo un accidente en su casa, se cayó en la casa. Oramos que tú bendigas Amén. a Alejandro, que tú te glorifiques en la Amén. vida de él, Señor, de una manera Sí, Señor. especial. Señor, don Sergio Salazar pide oración por su madre, nuestra hermana Eliana. Sí, Señor. Gracias porque ella está recuperándose en casa y está acompañada Señor. de su hija. Sí, Señor, Señor. gracias porque tú eres Dios real. Bendice todos los que nos siguen, nuestros Sí, hermanos Señor. de todos lados que están siguiéndonos, Señor, en el culto. Bendícelos, Señor. Y si alguna petición no se ha escrito, no se ha mencionado, tú las conoces. Amén. Y tú, Señor, que conoces las peticiones, conoces los corazones, tú en tu tiempo responderás. Señor, con acción de gracias terminamos esta oración en el nombre y en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Damos gracias al Señor porque hemos podido descansar en Él, presentar nuestras necesidades, ¿cierto? Y sabemos que el Señor tiene su oído atento al clamor de cada uno de sus hijos. Y sabemos que Dios va a obrar de acuerdo a los planes y propósitos que tiene con cada uno. Vamos a seguir alabando al Señor
con una alabanza más, que es el número 307. Dios nos ha dado promesa. La promesa más grande que Dios nos ha dado es que cuando Jesús iba a ascender al cielo, Él dijo, no los dejaré huérfanos. Qué tremendo. Estaban todos tristes los discípulos porque Jesús se iba al cielo, regresaba. Pero Él dijo de sus labios, no los dejaré huérfanos. Enviaré al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo descendió 10 días después que Jesús ascendió al cielo. Jesús ascendió, 10 días después el Espíritu Santo descendió. Y el Espíritu Santo es Dios con nosotros. Él está en medio de nosotros. El Espíritu Santo está guiando este culto. Y el Espíritu Santo está aquí con nosotros. Y el Espíritu Santo está con usted, donde quiera que usted esté. Y el Espíritu Santo es el que puede dar lluvias de gracia, lluvias de bendición. Solo el Espíritu Santo de Dios lo puede hacer. Vamos a cantar este himno al Señor. 307. Dios nos ha dado promesas. Dios nos ha dado promesas, lluvias de gracia enviaré, dones que os den fortaleza, gran bendición os daré, lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Cristo nos dio la promesa del Santo Consolador, dándonos paz y pureza para su gloria y honor. Lluvia de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Muestra, Señor, al creyente todo tu amor y poder. Tú eres de gracia la fuente, llena de paz nuestro ser. Lluvia de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Obra en tus siervos piadosos, celo, virtud y valor, dándonos dones preciosos, dones del Consolador. Lluvia de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Amén. ¿Cierto? Le decíamos al Señor que nos mande lluvias de gracia. Lluvia le pedimos al Señor. Amén. Y esas lluvias vienen del Consolador. Así es. Que damos gracias al Señor. Vamos también a dejar una oportunidad para los avisos. Aunque ya son conocidos los avisos, siempre colocamos una diapo con todos los avisos, pero hoy día los voy a decir cada uno.
Lunes, martes y miércoles tenemos culto vía Zoom, pero vamos a estar saliendo igualmente por Facebook. Así que Dios nos ayude para poder hacerlo bien y que nuestros cultos lunes, martes y miércoles, que son por la aplicación Zoom, también van a estar vía Facebook para todos aquellos hermanos que quieran seguirnos. El horario de los lunes, martes y miércoles es a las 20 horas. El jueves es un culto similar al de hoy, un culto de alabanza, de canto, de prédica, y este culto es vía Facebook y en diferido por el canal de YouTube. El enlace para entrar a Facebook y a YouTube es Asim Coyipulli. El día viernes es un día libre de familia que hemos dejado libre para que las familias estén juntas. El día sábado es un día muy especial. Es un día de oración y ayuno desde la mañana hasta la tarde. Y el propósito de orar es orar por los niños en la mañana y en la tarde de 13 a 14 horas. Oración por todo nuestro país, por el mundo entero, por nuestra región que está convulsionada, por nuestra comuna que estamos liderando en la región con contagios activos. Lamentablemente, más de 60 casos activos hay en nuestra sola comuna de Coyipulli. Así que necesitamos que estemos orando y ayunando el día próximo sábado. Todos los sábados hay oración y ayuno. El sábado a las 6 de la tarde los jóvenes tienen su culto y son todos bienvenidos al culto de los jóvenes, también por la aplicación Zoom. Y el domingo, el programa de los niños a las 11:30 de la mañana y el culto como hoy día a las 7 de la tarde, culto de alabanza y adoración al Señor. Aparte de eso, todos los días por la radio Viaducto de nuestra ciudad de Coyipulli hay una reflexión de lunes a viernes a las 13:15 horas. Esta es una reflexión bíblica donde usted también puede recibir palabra de Dios. El día domingo por Radio Viaducto a las 8:30 de la mañana también hay un programa radial hasta las 9. Y por YouTube y por Facebook todos los días alrededor de las 9:30 de la mañana se está subiendo una reflexión. Todos los días. Así que usted puede seguir, muchas de ellas son series, que estamos en series, pero también en algún momento no serán series, sino que serán reflexiones aisladas, que son especial para este tiempo que estamos viviendo. Esas reflexiones son para compartirlas. Yo le ruego que usted las comparta con cuantos pueda, porque la idea es que esa reflexión, que es la palabra de Dios, llegue a tantas vidas que están pasando momentos difíciles en estos momentos. Hoy día es un día especial como iglesia, Alianza Cristiana y Misionera a nivel nacional. Porque a nivel nacional, por ser el Día del Niño, hoy día se recibe una ofrenda especial. Todas las iglesias de Arica a Punta Arenas reciben esta ofrenda para ir en apoyo de nuestro hogar de niñas que tenemos en la comuna de La Granja en Santiago. Allí hay niñas que esperan el amor de nosotros como iglesia. Y el plazo es hasta hoy. Hasta hoy. Mañana nuestra tesorera, ella estará girando ese dinero a la Tesorería Nacional para que después, a través de la Tesorería Nacional, ese dinero llegue al hogar de niñas de la granja. Así que el plazo es hasta hoy. Usted puede hacer una transferencia electrónica, hermano, hermana, a nuestra cuenta de tesorería de nuestra iglesia. Y si usted no tiene la cuenta y quisiera hacer una ofrenda para este fin, pídala y nosotros por interno
le damos los datos de nuestra tesorera de nuestra iglesia. Así que esos son los avisos que son muy importantes que usted los tenga en cuenta. Vamos a cantar, perdón, 2 coritos. Y el primero de ellos se llama Digno eres, Señor. Muy bien. Vamos a cantar este coro al Señor, hermoso coro que hace mucho tiempo hemos aprendido. Digno eres, digno eres, digno eres, Señor. Digno eres, digno eres, digno eres, Señor, porque tú creaste todas las cosas, todas son hechas por ti, para su gloria fuimos creados. Digno eres, Señor. Digno eres, digno eres, digno eres, Señor. Digno eres, digno eres, digno eres, Señor, porque tú creaste todas las cosas, todas son hechas por ti, para su gloria fuimos creados. Digno eres, Señor, porque tú creaste todas las cosas, todas son hechas por ti, para su gloria fuimos creados. Digno eres, Señor. Qué hermoso coro que podemos cantar todos juntos a esta hora. Digno eres, digno eres, digno eres, Señor. Queremos cantar con mi esposa un canto que usted seguramente lo sabe y nos gustaría tanto escucharle cantar, pero no se puede. Ustedes escuchan, nosotros nos escuchamos acá, y este himno habla de que más allá del sol tenemos un hogar, un bello hogar, más allá del sol. La pregunta es, ¿usted tiene la certeza que ya tiene ese hogar más allá del sol? Aunque en esta vida no tengo riquezas, sé que allá en la gloria tengo una mansión, cual alma perdida entre la pobreza de mi Jesucristo tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del
allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Así por el mundo yo voy caminando, de pruebas rodeado y de tentación, pero a mi lado viene consolando mi bendito Cristo en la turbación. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. A los pueblos todos del linaje humano, Cristo quiere darles plena salvación. También una casa no hecha de barro fue a prepararles a la santación. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Amén. Yo tengo un hogar más allá del sol. ¿Usted también lo tiene? ¿Está seguro que allá, más allá del sol, está su hogar? Ese que no es hecho de barro ni de madera, sino allá ese hogar que Cristo fue a preparar para nosotros. Que el Señor bendiga esta canción también en cada uno de nuestros corazones y podamos tener esa seguridad de que allá está nuestro hogar. Acá somos pasajeros. Así que agradecido al Señor porque Dios ha sido tan bueno y Dios nos prepara a nosotros. Cada día nos habla, como nos va a hablar en esta hora, a través de su palabra. Él nos hace recuerdo cuando quizás muchas veces nos olvidamos de cosas preciosas que Dios quiere para nosotros y tiene para nosotros. Y Él a través de su palabra nos hace recordar para que tengamos la oportunidad de, si estamos mal, cambiar. Si estamos bien, seguir aún mejor cada día. Que el Señor le bendiga también y prepare su corazón. Y a la vez orando para que la palabra del Señor llegue allí donde hay necesidad. Porque la única que puede cambiar nuestros corazones es la palabra, cuando llega allí. Oremos, hermanos, amigos, oremos al Señor. Te agradecemos, Señor, tanto en esta tarde, esta oportunidad, esta bendición de poder estar desde nuestro hogar, llevando este culto, cantando estas alabanzas, Señor, orando a ti, confiando en ti, esperando en ti. Señor, gracias, porque tú te mueves,
tú eres la persona más importante en medio de nosotros. No hay otro más grande, no hay otro más importante que tú, Señor. Tú eres la persona más importante. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Y ahora queremos que tú nos hables, que tú nos enseñes por tu palabra, que tú nos corrijas si es necesario, y que a través de tu palabra en esta tarde, Señor, seamos bendecidos. Háblanos, Señor, mi vida la pongo en tus manos para que me uses para la honra y la gloria de tu santo nombre. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero pedirles que abra su Biblia en el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 18. San Juan, capítulo 14, versículo 18. En mi Biblia este versículo está en color rojo. Y es porque en mi Biblia y en algunas Biblias lo que dijo el Señor Jesús verbalmente, las Biblias, algunas de ellas, algunas versiones están escritas en color rojo. ¿Qué dice Juan 14, 18? Y si está en rojo es porque Jesús lo dijo. No os dejaré huérfanos. No os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Qué importante es que Jesús, antes de ascender al cielo, Él haya verbalizado, haya dicho esto. Qué distinta sería la vida cristiana, si es que pudiera llamarse vida cristiana, si Jesús nunca hubiera dicho esto y si nadie hubiera venido después que Jesús asciende al cielo. Pero hay toda una consecuencia. Jesús dice, no les dejaré huérfanos, pero les enviaré el Consolador, el Espíritu Santo. Por lo tanto, hoy día el mundo no está huérfano, la iglesia no está huérfana, los cristianos, los hijos de Dios, no estamos huérfanos. Y aún tú, amigo, aunque no seas un hijo o una hija de Dios, tampoco estás huérfano. Porque sabes, el Espíritu Santo de Dios está contigo en donde quiera que vayas. El Espíritu Santo de Dios llena todos los espacios. Nosotros usamos una palabra que es omnipresente. El Espíritu Santo es omnipresente. Llena todos los espacios. Quizás tú digas, yo estoy solo en mi casa, o estoy sola en mi casa. En verdad no estás solo, no estás sola. El Espíritu Santo de Dios está contigo. Y el Espíritu Santo de Dios es Dios mismo. Y como dije hace un momento atrás, Jesús ascendió a los cielos después que Él resucitó, pero 10 días después, el Espíritu Santo que Jesús prometió descendió allí en el aposento alto, y esto habla abundantemente el libro de los Hechos de los Apóstoles.
Y en los Hechos de los Apóstoles nos habla y nos dice que de pronto el Espíritu Santo descendió. Estaban los 120 hermanos reunidos y el Espíritu Santo descendió. El que había prometido Jesús descendió. Y a partir de ahí el Espíritu Santo de Dios nunca más se ha ido, sino que estará con nosotros hasta que Cristo venga otra vez a buscar su iglesia. Es decir, llevamos 2020 años en que no hemos sido huérfanos, en que el Espíritu Santo de Dios está contigo y está conmigo. Qué terrible fuera hoy día en el mundo la situación si el Espíritu Santo de Dios no estuviera. Si hay algo que detiene el mal, es el Espíritu Santo de Dios. Y tú puedes decir, pero estamos harto mal. Estaríamos mucho peor si no estuviera el Espíritu Santo de Dios. El que detiene el mal hoy día es el Espíritu Santo de Dios. Queridos amigos, amigas, quiero decirte en esta tarde que no estás huérfano, que no estás huérfana. Tienes la mejor compañía. Quizás en esta hora estás triste, quizás en esta hora te sientes que nadie te acompaña, sientes que te abandonó la familia y todos te han abandonado. El Espíritu Santo de Dios no te abandona. Él está contigo. Y yo quiero hablar del Divino Espíritu Santo, y hablar del Divino Espíritu Santo es hablar de Dios. Y hablar de Dios es lo más grande. ¿Sabes tú que para poder entender la Biblia, para poder entender la vida cristiana, para poder entender la estructura de la iglesia, para poder entender nuestra relación con Dios, es necesario entender también al Espíritu Santo? Por ahí dicen que el Espíritu Santo es algo. Se equivocan. El Espíritu Santo no es algo. El Espíritu Santo es alguien. Quiero decirte con eso que el Espíritu Santo es una persona. Es una persona. La Biblia dice que Él no es el poder impersonal de Dios, sino que la Biblia dice que el Espíritu Santo es Dios. Por eso te digo, estoy hablando de la persona más grande que es Dios, porque el Espíritu Santo que hoy está con nosotros es Dios. Y para eso debemos entender la Trinidad. Una palabra que a algunos les causa algún conflicto. La Trinidad está compuesta de 3 personas. Dios el Padre, Dios el Hijo, que es Jesús, y Dios el Espíritu Santo. Los 3 son una sola cosa. Los 3 son una sola cosa. Es decir, Dios el Padre está en el cielo, Dios el Hijo está a la derecha del Padre en el cielo. Dios el Espíritu Santo está acá, con nosotros, y está contigo. Pero si el Espíritu Santo de Dios está acá y está contigo, está el Padre, está el Hijo también. Porque el Dios, el Espíritu Santo, del cual te estoy hablando, es el Dios trino. Es el Dios en 3 personas, pero que es una sola a la vez. Los cristianos no adoramos a múltiples dioses, sino que adoramos a un solo Dios. Dios el Padre, Dios el Hijo,
Dios, el Espíritu Santo, los tres son uno solo. Y los tres que son uno solo son nuestro Dios. Y a Él lo adoramos, a Él lo exaltamos, a Él le rendimos culto. Y en esta hora yo siento la presencia de Dios a través del Espíritu Santo en mi vida. Y al sentir la presencia de Dios a través del Espíritu Santo, estoy sintiendo la presencia del Dios Trino, del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. En el momento que recibimos a Jesucristo como Salvador, el Espíritu Santo viene a vivir en nuestros corazones. Por eso es que decimos que algunos que son los hijos de Dios tienen al Espíritu Santo viviendo dentro de ellos. Pero los demás que no han aceptado a Jesús como Salvador, el Espíritu Santo no está dentro de ellos, está fuera. Pero cuando recibimos a Jesucristo, si tú hoy día lo recibes como tu Salvador personal, hoy día el Espíritu Santo viene a vivir dentro de ti. La Biblia enseña que el Espíritu Santo es todopoderoso y está presente en todas partes. El Espíritu Santo nos enseña y nos dirige a profundizar en la verdad de Dios a lo largo de nuestro caminar cristiano. Escúcheme lo siguiente. No hay una persona en ninguna parte que pueda ser cristiana sin la intervención del Espíritu Santo. Otra cosa, no hay una persona que pueda seguir fielmente a Jesucristo sin la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ve todo lo que sucede. Él conoce lo que sucede en tu corazón y en mi corazón. Él conoce lo que pasa en nuestras mentes. No hay nada oculto ante el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo obra el Espíritu Santo? Y quisiera decir algunas cosas de cómo obra el Espíritu Santo, deseando en mi corazón que el Espíritu ya en este minuto esté obrando en ti. Porque amigo, nadie más, amiga, nadie más puede obrar en tu corazón si no es el Espíritu Santo. Yo con la palabra que te estoy hablando, yo puedo llegar a tu intelecto, a tu mente, pero el que puede bajarla de tu mente, de tu intelecto al corazón, no soy yo, es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es el que puede hacer la obra que ninguna persona puede hacer. ¿Qué cosas pudiéramos decir que en verdad obra el Espíritu Santo? Primero, el Espíritu Santo nos convence de que somos pecadores. Tú nunca te vas a convencer que eres pecador si no es por la obra del Espíritu Santo. Porque sin la obra del Espíritu Santo nos hallamos que somos buenas personas, que somos correctos, que hacemos el bien, aunque en verdad somos incorrectos y hacemos mucho mal. Dice la Biblia en Juan 16:8, cuando Él venga, es decir, cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién es el que convence que tú y yo somos pecadores? Es el Espíritu Santo. Yo recuerdo el día en que escuché a un pastor predicar la palabra y el Espíritu Santo comenzó a tratar aquí adentro mío
y comenzó a hacerme entender que yo era pecador. Pero yo me comparaba con el resto de la gente y no me encontraba pecador. Pero el Espíritu Santo comenzó a hacer la obra en mi interior y a convencerme que yo era pecador. Y cuando el pastor terminó de predicar, el Espíritu Santo me convenció de tal manera que yo dije: Señor, soy pecador. He ensuciado tu santidad. Te he fallado muchas veces. Perdona mis pecados, límpiame. Entendí Romanos 3:23, que dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entendí Romanos 6:23, que es algo parecido, pero el Señor perdona a los pecadores. El Señor limpia a los pecadores. Entendí muchos textos de la Biblia en que me mostraban que yo era un pecador, que no era tan bueno como consideraba yo. El Espíritu Santo me convenció. Y a partir de ese día yo me rendí a Cristo. Y quiero decirle que en verdad no es que yo haya dejado de pecar, porque seguimos pecando. Seguimos fallándole a Dios. Pero el Señor nos ha dejado un recurso. Y el recurso maravilloso que Él nos ha dejado es que nos humillemos delante de su presencia, nos arrepintamos y le pidamos perdón, y el Señor nos perdona nuestros pecados cuando en verdad estamos arrepentidos, y cuando determinamos apartarnos del pecado, el Señor nos perdona y nos limpia y nunca más se acuerda de nuestros pecados. ¡Oh, aleluya! ¡Qué maravilloso Espíritu Santo! Si no estuviera el Espíritu Santo hoy día aquí, nadie se convencería que es pecador. Pero el Espíritu Santo es el que nos convence. Él usa las oraciones a lo mejor de tu mamá, de tu papá. A lo mejor usa las oraciones de tus hijos que oran por ti, papá, para que tú vengas a Cristo. A lo mejor usa las oraciones de tus hijos para que tú dejes los vicios. A lo mejor Él usa las oraciones de tu madre. A lo mejor Él usa las oraciones de tu esposa que ora por ti, esposo. A lo mejor el Espíritu Santo usa la prédica de algún hermano o pastor, o esta misma prédica de hoy. Dios puede usarla para que tú en verdad entiendas aquí en la mente y permitas que el Espíritu Santo la baje a tu corazón y tú puedas en verdad comprender que eres pecador. Y algo más quiero decirte: a lo mejor Dios usa una experiencia trágica. Alguna experiencia trágica Dios puede usarla con el único fin de convencerte que eres pecador. El Espíritu Santo, Él quiere que tú entiendas que tu pecado es lo que te aleja de Dios, y Él por eso permite que esa experiencia trágica finalmente te haga más sensible y tú puedas humillarte delante del Señor. Querido, eres un pecador y necesitas arrepentirte. A veces no nos gusta escuchar esto, pero sin esa convicción nunca podríamos alcanzar el perdón de nuestros pecados, nunca podríamos ser salvos y nunca podríamos ir al cielo.
Amigo, el Espíritu Santo ha descendido en primer lugar para convencerte que eres un pecador, que eres una pecadora. Segundo lugar, el Espíritu Santo da nueva vida. Sí, el Espíritu Santo da nueva vida. La Biblia dice que estamos muertos en nuestros pecados, Efesios 2:1. Nuestro espíritu, el cual fue hecho a imagen de Dios, está muerto para Dios. La humanidad necesita vida, sin embargo, todos hemos pecado y por lo tanto estamos muertos para Dios. El Espíritu Santo, sin embargo, nos da nueva vida en Jesucristo. Mira, escucha lo que dice Juan, capítulo 3, versículo 3. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero ¿cómo nace alguien de nuevo? ¿Qué significa eso? El Espíritu Santo es quien te hace nacer de nuevo. Es un acto sobrenatural. Somos salvos por la misericordia de Dios manifestada por el Espíritu Santo, no por las cosas buenas que podamos hacer, no por las obras. Solo tienes que aceptar el regalo gratuito de la salvación al recibir a Jesucristo. Mira qué tremendo. Número 1, dijimos, el Espíritu Santo te convence que eres pecador. Número 2, el Espíritu Santo te da vida. La Biblia declara que tú y yo estamos muertos en delitos y pecados, pero Cristo vino a darnos vida. Y la vida que Cristo vino a dar es una vida en abundancia que trasciende a la eternidad. Número 3, el Espíritu Santo vive en nosotros. Lo dije hace un momento. Al leer esto tal vez, o al escuchar esto tal vez te das cuenta de que estás espiritualmente muerto, pero Dios dice, pondré mi espíritu en ti y viviré en ti. Primera de Corintios 3:16 dice, ¿no saben que ustedes son templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Querido, el Espíritu Santo no solo ha venido para convencerte, no solo ha venido para darte vida. No quiero decir con esto que las dos cosas que te menciono no son importantes, son muy importantes. El Espíritu Santo ha venido para vivir en ti y para que nunca más estés solo. Te dije hace un momento que el Espíritu Santo está fuera tuyo porque no le has abierto tu corazón a Jesús. Pero el día que nazcas de nuevo, como te leía recién, el día que tú te rindas a Cristo, ese día el Espíritu Santo entra en tu vida. Y a partir de ese momento el Espíritu Santo desde adentro tuyo comienza una obra transformadora tremenda. Y tú vas a ir notando los cambios, porque el cambio que Dios hace no es un cambio exterior. El cambio que Dios hace es desde el interior hacia el exterior. Y tu vida va a ir sufriendo cambios, y tú vas a notar los cambios, vas a ir dándote cuenta que no eres el mismo de hace un mes o un año atrás, desde que a Cristo le abriste tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque el día que le abriste tu corazón a Jesús, fue el Espíritu Santo el que entró en tu vida, y desde adentro el Espíritu Santo ha comenzado a obrar cambios. Y Él se toma el tiempo en cada uno de nosotros
con algunos el Señor tiene más trabajo que con otros. Algunos son más tercos para permitir que el espíritu que está dentro comience a tratar y a obrar los cambios. Pero si no fuéramos tercos, si no fuéramos resistentes al obrar del Espíritu Santo, Dios obraría cambios así. Así obraría cambios en nuestra vida. Y esos cambios los notaría nuestra familia, esposa, esposos, hijos, papás. Esos cambios los notarían en el trabajo. ¿Qué te pasa a ti? Que estás distinto. Te veo feliz. ¿Por qué andas tan feliz? Y tú vas a poder decir, es que sabes, hay algo aquí dentro que me hace ser feliz, aunque igualmente tengo problemas, aunque igualmente paso por situaciones difíciles, pero igual siento la felicidad que el Señor aquí adentro está colocando. Esos cambios Dios los hace cuando tú te sometes, cuando tú te rindes al Espíritu de Dios. Él comienza a obrar cambios. Y si no hay cambios en tu vida, mi hermano, mi hermana, es porque tú estás resistiendo. Pero el Espíritu de Dios que está dentro tuyo, Él quiere obrar cambios en tu vida. Hemos dicho 3 cosas muy importantes. Primero, el Espíritu Santo te convence que eres pecador. Segundo, el Espíritu Santo te da vida cuando estabas muerto. Tercero, el Espíritu Santo vive en ti desde el día que tú naces de nuevo. Y cuarto y termino, el Espíritu Santo te da poder para servir a Jesucristo. Sin el Espíritu Santo no hay poder para servir a Jesucristo. El Espíritu Santo te da poder para servir a Jesucristo. Hechos 1:8 dice, pero cuando venga el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en todo Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuándo vamos a ser testigos? Cuando venga el Espíritu Santo. Querido, el Espíritu Santo te da poder para servir a Jesucristo. Jesucristo regresará prontamente. ¿Le estás sirviendo? ¿Estás listo para que verdaderamente tú seas un siervo, una sierva de Él? Cada día que pasa, amigo, sin Cristo, es un día menos en que tú disfrutarás la presencia de Dios en tu vida. Es un día menos en que tú podrás servir a Jesucristo. Por eso es que es urgente que tú no le des las obras al Señor. Dale tu vida hoy. Hoy dale tu vida, ríndete a Cristo hoy. Y a partir de hoy, comienza a amar a Jesús, comienza a amar a Dios, comienza a amar al Espíritu Santo, comienza a amarlo. Convéncete que eres pecador. Solo Él te puede dar vida cuando tú estás muerto. Él quiere vivir en ti y nunca más salir de ti. Él quiere estar contigo. Y solo el Espíritu Santo es el que te da poder para servir a Jesucristo. Hoy día se necesitan siervos y siervas del Señor que estén dispuestos y dispuestas a servir a Jesucristo. Pero tú no puedes hacerlo sin el poder del Espíritu Santo. No lo puedes hacer.
Solo es posible ser siervo de Jesucristo en el poder del Espíritu Santo. Te he hablado de la persona más grande que es Dios. El Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero que es una sola persona. El Dios Trino te convence de pecado. El Dios Trino te da vida. El Dios Trino quiere vivir en ti. Y el Dios Trino es el único que te puede usar como un siervo, una sierva de Él. Que así sea en tu vida. Padre, gracias. Porque tú, Señor, un día viniste a hacer esta obra que hoy día hemos comentado en estos 4 puntos. La hiciste en mi vida. Primero convenciéndome que soy un pecador. Luego dándome vida cuando yo estaba muerto. Luego acompañándome y nunca más estar solo. Y luego, Señor, permitiéndome ser tu siervo en el poder del Espíritu Santo. Oh Señor, que esta palabra la entienda tu iglesia, tu pueblo, que esta palabra la entiendan los amigos y que cada uno de ellos en este día se rinda incondicionalmente a ti. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos gracias al Señor por su palabra que en esta noche ha sido entregada y anhelando y deseando que sea de bendición. Y como usted compartió este culto, yo sé que también otras personas han escuchado su palabra y cuando la palabra llega al corazón, como decía, ella es la que transforma nuestra vida. En esta hora también vamos a cantar una alabanza más, que es el himno 138, ¿ya? Dice Salvador mío, y tiene una letra pero maravillosa. Dice: Salvador mío, como tú eres, puro y santo, quiero vivir, dejando atrás los vanos placeres, en tus pisadas quiero seguir. Y el coro dice: hazme, oh Cristo, como tú eres, mi ser inunda con tu poder. Ven en tu gloria, Padre bendito, tu semejanza quiero tener. Salvador mío, como tú eres, puro y santo, quiero vivir, dejando atrás los vanos placeres, en tus pisadas quiero seguir. Hazme, oh Cristo, como tú eres, mi ser inunda con tu poder. Ven en tu gloria, Padre bendito, tu semejanza quiero tener. Hazme valiente, fiel y benigno, dispuesto siempre a perdonar. Quiero en mi vida ser compasivo, fiel proclamando tu voluntad.
inunda con tu poder. Ven en tu gloria, Padre bendito, tu semejanza quiero tener. Quiero ser dócil, manso y humilde, siempre sumiso, siempre leal, y ser entero, gloria te rinde, busca anhelante tu santidad. Hazme, oh Cristo, como tú eres, mi ser inunda con tu poder. Ven en tu gloria, Padre bendito, tu semejanza quiero tener. Hoy purifica toda mi alma con fuego santo de tu altar, que desarraigue todo lo malo para que tú la puedas usar. Hazme, oh Cristo, como tú eres, mi ser inunda con tu poder. Ven en tu gloria, Padre bendito, tu semejanza quiero tener. Yo no sé si usted, hermano especialmente, se dio cuenta de lo que hemos cantado. Que Dios nos libre de mentir cuando cantamos, ¿ah? Porque estamos diciendo una tremenda verdad. Hazme, oh Cristo, como tú eres. ¿Cómo es Cristo? Mi ser inunda con tu poder. Ven en tu gloria, Padre bendito, tu semejanza quiero tener. La última estrofa de este himno es todo un ruego, es una oración. Hoy purifica toda mi alma con fuego santo de tu altar, que desarraigue todo lo malo para que tú la puedas usar. Quiero invitarle que cantemos esta cuarta estrofa de este himno. Hoy purifica toda mi alma con fuego santo de tu altar, que desarraigue todo lo malo para que tú la puedas usar. Hazme, oh Cristo, como tú eres, mi ser inunda con tu poder. Ven en tu gloria, Padre bendito, tu semejanza quiero tener. Damos gracias al Señor por esta preciosa alabanza, que nosotros podamos permitirle al Señor que desarraigue todo lo malo de nosotros para que Él nos pueda usar. Porque de otra manera Dios no nos usará. Dios no usará a alguien que no está limpio, ¿cierto? Que nuestro corazón es limpio.
por eso que es importante permitirle a Él que Él desarraigue todo lo que no nos sirve y que podamos con libertad alabar y glorificar el nombre del Señor y que Dios nos pueda usar en todo momento, podamos estar preparados para que Dios nos use. Vamos a orar para ir concluyendo. Le agradecemos a cada uno de ustedes que ha estado ahí apoyando en oración, confirmando la palabra y que podamos en esta tarde seguir pensando en lo que Dios nos habló. Amén. A través de su Espíritu Santo, ¿cierto? Amén. Así que tengamos un momento de oración. Amén. Padre Celestial, en esta hora le damos muchas gracias, Dios eterno, porque usted ha estado con nosotros y ha estado con cada uno de mis hermanos que han estado conectados, Señor. Amén. Gracias por su palabra, porque nuevamente, Señor amado, ha hablado en nuestras vidas, Señor. Gracias porque usted, Señor, un día pensó en nosotros, en dejarnos la palabra, Dios, porque a través de ella, Señor, nosotros podemos, Dios, permitirle a usted, Amén. Dios eterno, que vaya Amén. transformando nuestras vidas, Señor, y como hemos cantado en esta hora, haznos, oh Cristo, como usted es. Pero para eso tenemos, Señor, que permitir que usted trabaje en nuestras Amén. vidas, Señor, Amén. porque lo que más anhelamos, Dios, es que usted pueda usarnos a cada uno de nosotros, Señor, que podamos ser un instrumento en sus manos. Padre Celestial, le damos gracias, Señor Jesús, porque hemos podido en esta hora sentir que usted ha estado, Señor, en nuestro medio, y no Así es, dudamos que así Señor. también ha sido con cada uno de mis hermanos. Padre, dejamos todo en sus preciosas manos, las peticiones, Señor, y todo lo que se ha hecho, Dios eterno, queremos que su palabra continúe, Señor, corriendo hacia el corazón necesitado. Y Amén. úsanos a nosotros, Señor, para seguir compartiéndola, Señor, y que pueda ser también a que su palabra la que pueda suplir la necesidad de cada uno de los Amén. corazones. Amén. Muchas gracias le damos en esta hora, Señor. Usted reciba la honra, usted reciba la alabanza, usted reciba el honor, porque todo, Señor, usted lo merece. En Así el nombre es. de su Hijo amado Jesús. Amén. Amén, hermano. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Bendecido descanso. Buenas Amén. noches.